¿Ah, sí? ¿Cuál es su estado civil? No, ocupado. ¿Está ocupado? Sí. ¿Sí? ¿Todo el tiempo está ocupado? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Con actividades? Sí, con actividades. Se De pone las nervioso, 5... empieza a transpirar. Y No. No te digas así Sé que como... está la tormenta, no puedo dormir afuera. No, escúchame, de las 5 de la mañana, a las 10 de la noche ocupado. No noté como una cosita así como con Paulita Avellaneda, ¿no? No, muy buena compañera, Paulita, un una genia. tiroteo, como que dije, ¿qué pasó acá? ¿Era? No. Ay, qué pena. Yo me quiero caer, No, para nada. Presentame a los invitados con esa forma, por favor, te Para lo nada. pido. Gabriel Solano, gracias por venir. Buenas tardes. También, Cristian Castillo, gracias por venir. Y también a Nicolás Salvatore, que es economista y de la UCR Cambiemos, pero gracias por venir. Está bueno que vengan representantes de Cambiemos. Nos ponemos contentos nosotros con eso. Porque me dijiste de la UCR Cambiemos, pero gracias por venir. No. No, gracias por venir, porque la verdad que nos pone contentos que vengan de Cambiemos. Pero bueno, a ver, hablemos un poco de la realidad del país sobre todo, ¿no? Y qué es lo que se siente, y voy a empezar por usted, Salvatore, porque ¿qué es lo que se siente en la calle cuando la gente habla que no le alcanza el dinero para pagar las tarifas, sobre esta suba del dólar y cómo impacta en la economía diaria, ¿no?, de la gente, del ciudadano común, del de a pie? ¿Cuál es el modelo que se está siguiendo económico en Cambiemos? Bueno, yo te diría que todavía no podríamos hablar de modelo, porque lo que el gobierno está haciendo es tratando de arreglar el desastre que era este país en diciembre del 2015. Básicamente, había cepo cambiario, había que liberarlo, y eso generó una devaluación. Tuvieron 8 años las tarifas atrasadísimas, hubo que aumentarlas y en eso estamos, y al subir las tarifas baja el salario real. Había un enorme déficit fiscal, se está tratando de bajar. Había una enorme inflación, se está tratando de bajar. Y eso tiene un problema, son objetivos contradictorios. Por ejemplo, si subís la tasa de interés para bajar la inflación, se frena el crecimiento. Si subís las tarifas para recuperar la energía y bajar el déficit fiscal, cae el salario real. Entonces yo te diría, esto es una opinión muy personal, que todavía no hay un modelo Cambiemos. Hay tratar de poner al derecho lo que estaba al revés, patas para arriba, con aciertos y errores. Yo estoy de acuerdo con el rumbo general de esto de arreglar lo que estaba mal, y también tengo críticas a algunos aspectos de la política. ¿Por ejemplo? Básicamente referidas a las políticas del Banco Central. Yo creo que perdimos 2 años con una política monetaria y cambiaria que se tendría que haber hecho de otra forma. Cristian. No, yo pienso que hay un modelo Cambiemos. Hay un modelo que no quiero decir que sea coherente, pero tiene un objetivo social y político, que es beneficiar a las empresas en detrimento del pueblo argentino. Las medidas no fueron neutras. Cuando acá se habla del retiro del cepo cambiario, permitió una enorme fuga de capitales para empresarios que ya habían fugado en el pasado enormes recursos del país. La devaluación de la moneda generó inflación y terminó beneficiando a quien exporta, pero al trabajador le licuó su salario. Este aumento de tarifas, que es lo que hoy está sufriendo el país, que en 2 años, en algunos casos aumentó más del 1000%, beneficiaron a las empresas privatizadas, a las petroleras, a las gasíferas, y perjudicaron al pueblo. Es decir, que la política que se está llevando adelante tiene un objetivo, y por tanto hay un modelo Cambiemos que es esto. ¿El gobierno qué dice? El gobierno dice que tiene que terminar con los subsidios, pero miente. Quiero ser en este punto categórico. ¿Por qué miente? Hoy Argentina, los trabajadores de Argentina, los jubilados de Argentina, los desocupados de Argentina, están subsidiando a las empresas. Hoy en Argentina, una empresa de gas se le paga en vaca muerta 3 veces más que lo que recibe por el mismo gas en Estados Unidos. ¿Por qué ocurre eso? Porque es un sobrebeneficio que tienen en Argentina. Es decir, que hoy cuando uno va a comprar nafta, el precio se ha liberado, y también por la devaluación monetaria, porque el precio está dolarizado, o por la suba del precio internacional, vuelve a aumentarse la nafta. Es decir, que estamos subsidiando a empresas con precios mayores que al internacional, y es por eso que tenemos este tipo de tarifazos. Nadie sabe los costos reales de las empresas, nadie lo sabe. Cuando me preguntaron a Aranguren, a mí me llamó la atención que Aranguren fue a través del Congreso, y le preguntan, ¿cuál es el costo del gas extraído a boca de pozo? No sé, dijo, no se puede calcular.
En Estados Unidos es 2.50, acá están pagando 7.50. ¿Y no se puede calcular? Pero YPF, que tiene el 50% de la producción gasífera, da el dato de $2. O sea que estamos pagando 7,50 el millón de BTU, cuando lo que sabemos, lo que tenemos de YPF es que apenas llega a $2 el costo del barril por BTU. Esto, hay que decir la verdad, ya venía desde el 2013 con la política de Kicillof, de un pago, un crecimiento enorme de los ingresos de las petroleras, pues supuestamente pagándole un precio exorbitante, entonces con eso invertirían en vaca muerta, y ahora se ha generalizado para el conjunto de la producción gasífera. Entonces, esto encarece enormemente toda la cadena de la energía. Y lo mismo pasa con el petróleo. El costo de extracción de los barriles en Argentina va entre 16 y 18 dólares a lo sumo, y se paga el precio internacional de 80. Ya el kirchnerismo le había puesto un precio de sostén de 75 dólares por barril cuando estaba a 50 en el mercado internacional. Y ahora, que está a 80 en el mercado internacional, en vez de pagarlo por los costos de producción interna, lo pagamos al precio del mercado internacional. Entonces, acá hay una política de saqueo, porque supuestamente con la suba de las tarifas y la baja de los subsidios a la energía, se frena el déficit fiscal. Pero lo cierto es que el déficit fiscal no bajó en Argentina, porque a la vez que se hacía esto, se tomaban medidas como sacarle las retenciones al agro, sacárselas a las mineras, sacar las contribuciones patronales, es decir, que dejaba de recaudar el Estado y con eso crecía el déficit. Entonces, lo cierto es que el déficit se mantiene en la misma proporción que estaba en la época del kirchnerismo. Prácticamente lo único que ha variado, digamos, cómo se da, lo que gasta el Estado y de dónde sale. Ahora, lo que hay que discutir, digo, en el caso energético, que es uno de los puntos centrales, es una salida de fondo. Y acá, desde el Frente de Izquierda, es la única fuerza política que viene sosteniendo la necesidad de terminar con todo el esquema de las privatizaciones en todos los tramos que tiene la producción energética. Acá la crisis no empezó por que se estancaron las tarifas y entonces eso creó la crisis energética. No, acá la crisis viene en particular con una gran profundidad desde la privatización en los 90. Y las mismas empresas que se quedaron con los negocios en los 90 siguieron teniéndolos con el kirchnerismo, que no alteró el esquema de desregulación como es de la energía, y luego ahora sigue incrementando las ganancias de las empresas. Hay datos que a veces son un poco obscenos y que uno no deja de remarcarlo, porque contrastan con lo que vive el pueblo trabajador todos los días. La empresa de Midland, Pampa Energy, pasó a ganar en un año, le creció 2.200% la ganancia. Insisto, 2.200%. Entonces, comparemos la transferencia de ingresos brutal que han recibido las empresas con lo que está viviendo cada familia, que hoy en muchos sectores populares está discutiendo, che, dejo de pagar, me empiezo a colgar, ¿dónde me meto? No llego a hacerlo. Y bueno, y comparen ese 2.200% con lo que te ofrecen en las paritarias, el miserable 15% que implica un nuevo año de pérdida del poder de compra del salario. Nicolás. ¿Cuántas cosas? Bueno, en primer lugar te quiero decir que tal vez te sorprendo, pero yo estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Cristian Castillo. Te hablo de las diferencias. A ver, la principal cosa con la que estoy de acuerdo es que las privatizaciones significaron en muchos casos una bienvenida a la modernidad, pero también un saqueo, que no sé por qué el movimiento nacional y popular no hizo nada con eso durante 12 años, y que ahora heredamos un problemón en muchos aspectos de los que Chipi señaló. Por ejemplo, esta cosa del precio sostén, que adentro lo que tiene, yo agregaría, son dos cosas. Primero, hay provincias que viven de esos impuestos. O sea, tenés muchos impuestos ahí adentro. Entonces, baja el barril y vos tenés este sistema de precio sostén que no baja la nafta. Pero yo diría que la principal diferencia que tengo con lo que dijo él es el tema tarifario y fiscal. En Argentina, las tarifas crecieron 30% desde el año 2000, perdón, y la inflación fue de 1.385% desde el año 2000. Y desde el año 2003 fue de 970%. Es decir, durante el kirchnerismo las cosas subieron 10 veces y las tarifas 0,3. Entonces había un enorme desfasaje tarifario que sin ningún lugar a dudas habría que corregir. Esto lo decía Miguel Bain
el candidato a ministro del Frente para la Victoria, lo decía Labaña, el candidato a ministro del Frente Renovador, y lo decía Prat-Gay de Cambiemos. Quiero decir, hay un consenso entre los economistas de que las tarifas había que ajustarlas. Después discutamos si así mucho, o no. Bueno, esa es otra discusión, pero entendamos que había un problema gravísimo energético en Claro, lo que pasa es que cuando el presidente dice, yo puedo escuchar a todo el mundo, pero las decisiones las tomo yo, me parece que ahí se terminó la discusión. Bueno, a ver, yo ahí, ¿no? yo ahí estoy de acuerdo con el gobierno en que hay que aumentar las tarifas. Además, tenemos cierto apuro porque tenemos otra bomba de tiempo que es el déficit fiscal que nos lleva a endeudarnos. No tenemos muchos años para endeudarnos por 30.000 millones de dólares, ¿sí? Bueno, una es la contracara de la otra. Claro. Ahora, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el programa que presentó Martín Lustó de una adecuación mucho más gradual de tarifas de acá a un tiempo. Y yo creo que también que hay un tema del cual no se habla, pero que es un dramón que viene ya de la administración justicialista, que es el atraso cambiario. Es decir, que el dólar crezca menos que la inflación. Eso es Cavallo, Martínez de Hoz y el 2015. Siempre terminó mal la cosa. Sí. Al haber atraso cambiario y el dólar no tener un precio, digamos, de equilibrio, un dólar competitivo para que las empresas exporten y proteger el mercado interno, primero nos pasa eso, y tenemos un déficit de balanza comercial, y más grande con intereses de cuenta corriente, del orden del 4,5% del PBI, que demanda tantos dólares desde el sector privado como el déficit fiscal de la deuda pública. Sí. Si tuviéramos un tipo de cambio mejor, eso ayudaría a las cuentas públicas y entonces las tarifas podrían crecer más lentamente. Las cosas van todas concatenadas. La propuesta de Lustó, digo, porque yo calculo que la audiencia que está viendo quiere ver qué salida tiene cada bloque político, ¿no? La propuesta de Lustó, yo la he leído. ¿Por qué no acuerdo con ella? A ver. Por un lado dice, aumentemos las tarifas un poco más que la inflación. Sí. Pero aumentarlas. Mientras tanto, la diferencia con ese costo que las empresas declaran tener se va a seguir subsidiando. Es decir, que las empresas van a tener el combo de lo que fue el kirchnerismo y el macrismo. Claro, del subsidio y el aumento. Las dos cosas, exactamente, lo resumiste perfecto. Subsidio y aumento. Ahora, ¿qué pasa? Nadie sabe realmente cuál es el costo de generación. El Frente de Izquierda tiene una propuesta distinta, que lo único que puede sacar a Argentina de la crisis, que es que los recursos energéticos y los recursos naturales sean nacionalizados, de modo tal que la renta petrolera, la renta gasífera, sea utilizada para un desarrollo del país. Porque si nosotros le sobrecargamos a la economía argentina costos energéticos tan altos y le sumamos un costo financiero de 30%, que fue la última suba de tasa que armó Sturzenegger en el Banco Central, tenemos, por tanto, costos energéticos, costos tan grandes en materia financiera, el único costo que se termina afectando, ¿sabe cuál es? El costo del salario. Porque cuando uno escucha al presidente Macri decir que hay que bajar los costos argentinos, se refiere exclusivamente al salario. Entonces, nosotros no podemos apretar más al trabajador, que hoy tiene salarios promedio de 14.000, 13.000 pesos, o al jubilado que está ganando 7.660 pesos. Bueno, a propósito de Acá eso... hay que nacionalizar los recursos naturales y el Frente de Izquierda presentó esto en el Congreso. Ahora va a haber un debate. Vos fíjate qué importante sería que los recursos naturales sean utilizados para un plan de desarrollo y que nuestra relación con el mundo no sea la que tenemos hoy. Hoy el comercio del país, ¿sabes quién lo domina? Un grupo de cerealeras internacionales, un grupo de petroleras, y no hay una relación de Argentina con el mundo en pos de una planificación económica que permita desarrollar al país sobre una base industrial, crecimiento de la productividad. Esto ha fracasado. Si triunfa el tarifazo, Argentina se va a pique, porque no podemos admitir costos tan altos en beneficio de un grupo de empresas y en detrimento de los 40 millones de argentinos. A propósito de eso, ayer te estaba viendo con Adrián Salonia, donde tenían invitados, y había gente jubilada que cobra la mínima alrededor de 7.000 pesos y mostraba factura de luz de 8.000 pesos. Sí. Pero además todo esto, todo esto se agrava... ¿Cómo hace esa gente? No puede. Ustedes como representantes de distintos partidos... No puede. El tarifazo está provocando un drama social y esto se va a incrementar en los meses que vienen, donde los aumentos del gas se van a sentir mucho más fuertes. Y además porque, de hecho, dolarizaron las tarifas. Cuando vos decís que el precio del BTU va a ser 7,5 dólares, cada centavo que sube el dólar, sube el precio del gas. Cuando vos atás el incremento del precio de la nafta al aumento del dólar, que es una de las medidas que se toma,
se incrementa de vuelta. Entonces ya hay todo un esquema que esto se está incubando, una de las nuevas, otra gran crisis nacional como las que hemos vivido en otros momentos de nuestro país, donde la salida siempre que tiene la clase capitalista es descargarla de una o de otra manera sobre el pueblo trabajador. Pero este es el combo que están construyendo. Porque vos tenés un agujero del cual nadie quiere hablar, que es que se van 3.000 millones de dólares por mes, que los ricos de este país siguen fugando. Tomemos un dato muy llamativo. Todo el saqueo que hubo a los jubilados, los 100.000 millones de pesos en la reforma previsional, bueno, es lo que pusieron para bancar la timba financiera en estos días, los 6.000 millones de dólares que se fueron del Banco Central. Ustedes calculen, todo ese operativo de saqueo, bueno, el Estado lo puso de sus reservas, lo que le sacó a los jubilados, para bancar la timba de estos tipos. Entonces, como hay un esquema donde acá el 1% más rico hace lo que se le canta, comete el delito de la fuga ilegal de capital y después viene el Congreso y le dice, votamos el blanqueo, y entonces todos absueltos, acá no ha pasado nada, y ahora lo quieren meter encima con una reforma laboral donde un punto es todos los que han empleado trabajo informal, es decir, a todos esos absueltos, no pasa nada, al trabajador quieren que ni pueda reclamar, se quiere sacar en el proyecto que mandó el gobierno una cosa escandalosa en el cómputo de la indemnización, el aguinaldo y lo que te completa el salario, es decir, que es un combo general donde, insisto, para ver toda la película, acá se le dieron nuevos ingresos y se le hizo dejar de pagar al Estado a algunos de los sectores más concentrados, y después se dice déficit fiscal, entonces paguen ustedes del bolsillo con tarifa. Y además hay otra falacia en el discurso oficial, que es que las empresas solo cobraban de las tarifas, ¿no es cierto? Pues a ver, si había un festival de subsidio en el gobierno anterior, las empresas privatizadas compensaban las bajas tarifas con subsidios millonarios. Entonces esto es una barbaridad. Ahora, insisto, porque no es que se estaba subsidiando empresas privatizadas que no tenía ningún sentido. Ahora, puede ser que efectivamente vos en una empresa nacionalizada, gestionada por sus trabajadores, que sostenemos al Frente Izquierda, con participación de los usuarios, de los técnicos más capacitados para poder tener el mejor costo y de la forma más barata, también podés poner para el costo final de la energía. No hay un país en el mundo que no subsidie parcialmente el costo de la energía. Y Argentina no era que tenía el costo más alto en promedio. Eso, bueno, hay datos, hasta el propio FMI los ha mostrado, diciendo que Argentina era 400 y pico dólares per cápita contra 1.700 dólares per cápita que tiene Estados Unidos. Ahora, digo, las empresas que recibieron 100.000 millones de dólares de subsidio nunca tuvieron que rendir cuenta de dónde fue esa plata. No se hizo ni una auditoría para decir, che, ¿dónde fue la plata? ¿Por qué no invertiste? De Nore, de Sur, Metrogas, esto, lo otro. Nada. Enorme transferencia de ingresos y hoy siguen ganando, y ahora con los tarifazos como si nada, a costa del pueblo trabajador. A ver, Nicolás, porque por momentos Nicolás es como que se sonreía. No, ¿sabes qué pasa? Esto da para largo. Cristian habló de un montón de cosas con las que yo estoy de acuerdo. A ver, en general, tanto con Cristian como con vos, yo estoy de acuerdo en lo estructural. Cuando vamos a hablar la Argentina de los últimos 20 años, vamos a coincidir bastante. Yo estoy haciendo una diferencia en lo coyuntural entre en qué estado desastroso estábamos en diciembre del 2015 y lo que se pudo hacer hasta ahora, a veces bien, a veces más o menos, a veces mal. Me pareció muy interesante, y para la gente, tu pregunta de un jubilado que gana 7.000 pesos y paga 8 lucas una factura de luz. Bueno, de hecho ayer muchos decían que iban a sacar un préstamo para poder pagar. Es un delirio. ¿La tarifa? Es un delirio. Creo que el gobierno urgentemente tendría que tener una ventanilla para estos casos. Pero déjame decir un par de cosas. Lo tienen, porque ellos pueden ir a reclamar a la empresa y decir, yo acá les traigo mi recibo de haberes, y se dan cuenta que lo que cobro no es lo que me pasa. A ver, y no le dan pelota. Bueno, algo hay que hacer con eso. Yo te diría que una de las cosas que le critico a este gobierno no es que las tarifas hayan aumentado mucho, sino la falta de control de los monopolios. Porque, a ver, el gobierno aumenta el kilowatt, y yo te voy a demostrar ahora que no hay ningún tarifazo en el promedio del kilowatt. El problema es que cada factura en cada hogar hay una enorme dispersión de ese promedio, incluso muchas veces sin ninguna lógica. Pero ahí te quería decir dos cosas. Primero, el nivel de las jubilaciones no depende de este gobierno. Este gobierno lo que hizo fue cambiar un índice de actualización. Para aumentar las jubilaciones tiene que haber una ley del Congreso.
Estamos hablando de algo mínimo respecto a un problema que viene de hace mucho, y es que el gobierno anterior acható la pirámide, el 90% gana la mínima, y tampoco el gobierno anterior, digo, el 54% del gasto público son jubilaciones. Es muy lindo decir paguémosle más a los jubilados, hay que ver de dónde sacamos la plata. No es fácil porque es una masa muy grande de dinero. Ahora bien, en primer lugar, este gobierno ha puesto tarifas sociales en 1,6 millones de hogares a 5 personas por familia pobre, digamos, 2 y 3 hijos, son 10 millones de personas, un cuarto de la población argentina paga tarifa social, y eso es una distribución de ingresos fenomenal de los ricos a los pobres, porque sale de los impuestos que pagamos todo y beneficia a los pobres. Entonces yo te diría, en el caso ese de jubilado que gana 7.000 pesos, tiene que tener una tarifa social. Y en segundo lugar, el nivel de las jubilaciones no depende de lo que hizo este gobierno ni lo que puede hacer. Nos tenemos que juntar todos en el Congreso y tenemos que decirle una vez qué hacemos con las jubilaciones. ¿Sabes por qué? Porque el sistema previsional es inviable. El sistema previsional, como está, desde el año, te diría 90 y pico, no es sustentable porque tenés un problema actuarial. Tenés pocos aportantes por cada jubilado, tenés 1,3 y tendrías que tener 3 o 4. Entonces esto es una bomba de tiempo que algún día el problema, todos los políticos de diferente color la van pateando para adelante y alguien le va a tener que poner el cascabel al gato. No me parece un problema que empezó en el 2016 ¿no? Las jubilaciones es un tema para mí muy importante. Yo no concuerdo. Primero, en considerarlo un gasto público, así dicho, porque se omite lo más importante, que hay un aporte del trabajador realizó durante toda su vida para afrontar esa jubilación. Si no pareciera, en la presentación que vas a hacer el tema, que el jubilado es una especie de parásito que vive del Estado. Y en realidad es al revés, el Estado vive de los jubilados. Yo no dije eso. No, digo, el Estado vive de los jubilados, porque se queda con las cajas jubilatorias y durante todos los años, todos los gobiernos se han robado las cajas jubilatorias y el resultado fue que los jubilados siempre estuvieron en la miseria y la plata se usó para otra cosa. Porque cuando vos mañana ves tu recibo de sueldo, tenés el 11% de descuento durante toda tu vida. Y aparte del 11% que te descuentan a vos, también le encuentra a tu patrón una parte para tu sueldo posterior, es un salario diferido. Entonces yo no concuerdo que sea gasto público. La maniobra consiste en que al presentarlo como gasto público pareciera una cuenta más de ingreso del Estado, un impuesto más que se cobre. No es así. El tema es que el ANSES, que tenía que ser dirigido por los jubilados y los trabajadores, porque es la plata de los jubilados y los trabajadores, está siempre intervenido y la plata se utiliza para otra cosa. Puede decir que siempre está intervenido por el gobierno o el poder de turno y entonces se ahí utiliza la plata por otra manera. Ahora, vos fíjate una cosa, tenemos dos problemas más que quiero decir. Si es inviable el ANSES porque tiene poca plata, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el gobierno bajó los impuestos patronales? Si encima el ANSES tiene poco flujo de ingreso de caja, ¿por qué con la reforma, el pacto fiscal que se hizo a fin de año, que firmaron todos, hasta Alicia Kirchner, menos creo que Rodríguez lo firmaron todos, se redujeron los aportes patronales? Es decir, que acá se viene a decir, de parte del gobierno, que el ANSES tiene poca plata y por eso se pagan pocas jubilaciones o son bajas las jubilaciones, pero resulta que en vez de subir los impuestos para que tengan más aportes el ANSES, se redujeron. Y el tema actuarial, yo tampoco estoy de acuerdo por lo siguiente. Acá siempre se dice que en el pasado hacía falta 4 activos para un pasivo. Con ese tipo de discurso en todo el mundo, en Francia está pasando ahora, en todo el lado se quiere modificar las jubilaciones, subir la edad jubilatoria. Pero ¿qué es lo que no se tiene en cuenta? Es que en el pasado, lo que 4 trabajadores producían, hoy lo produce 1. Porque la productividad del trabajo se incrementó notablemente. Entonces, si antes hacía falta 4 trabajadores para sostener a 1, ahora con la productividad que hay, un trabajador puede sostener un jubilado. ¿Cuál es el problema? Es que los beneficios se lo queda a la clase capitalista. Se ha aumentado la tasa de explotación de trabajo. Esto es un problema actuarial. No podemos discutir matemática. Se necesitan 3 y pico, 4 para sostener a uno en dinero. ¿Sí? Pero vos tenés que ver qué aportes van a hacer los empresarios para eso. Porque como antes, lo que producían 4, ahora lo produce 1... la tasa de explotación del trabajador se incrementó notablemente. Tendrá que incrementarse, por lo tanto, el aporte de ese capitalista para sus trabajadores, porque la jubilación es un salario diferido. Vos estás trabajando ahora, y como no puedes trabajar en determinado momento de tu vida, porque se supone que por edad no lo vas a poder hacer, te tiene que hacer un aporte para el salario de ese momento. Pues es un salario diferido. Y el capitalista tiene la obligación de aportar el salario diferido de su trabajador. Pero además ya se sacaron contribuciones patronales, la sacó Cavallo en la década de los 90,
Y ahora, en la nueva ley que votaron, hicieron una nueva baja de las contribuciones patronales, supuestamente con el cuento de que si le sacamos impuestos a los empresarios, entonces van a crear más trabajo, van a etcétera, tomar más empleados. que no es algo que tiene ninguna demostración empírica, hasta por medidas que tomó este gobierno y lo que pasó. Suponete, a las mineras le sacaron 1.500, le sacaron las retenciones a la minería y cayeron 1.000 y pico los puestos de trabajo en la minería. En el caso agrario, le sacaron las retenciones al campo y lo que hicieron no fue crecer el empleo en blanco. Entonces los dos supuestos que tenían esas medidas del gobierno se han mostrado empíricamente falsos, no ya en la comparación internacional, etcétera, que también podríamos hablar, sino en lo que ha hecho este gobierno. La realidad es que cada vez que toman esas decisiones, esa es plata que se va a fugar afuera. Que los grandes empresarios y el grupo de los más ricos de este país viven de eso, de saquear. No es como que vos tenés en la economía argentina un agujero negro que se lleva todos los meses 3.000 millones de dólares de los que más tienen. Y es el viva la pepa para eso. Claro, y eso es ahora. Pero eso y ese sector es ahora el que maneja el Estado directamente, el que tiene las empresas de offshore, el que está de los dos lados del mostrador, el que hace el capitalismo de amigos también, porque Edenor y Edesur entre Minlin y Caputo, Aranguren de la empresa de que venía. Entonces vos haces una radiografía de los miembros del gabinete, donde parece que antes de entrar te hicieron un casting, te dijeron, che, tenés una offshore, así bueno, pase, entonces entras en la selección. Es una cosa por el estilo, y entonces ese sector gobierna para ellos, y bueno, ellos se siguen enriqueciendo, y así viva la pepa, a costa del jubilado que sigue cobrando 7.600. Sí, en realidad es los que menos tienen. Claro, esto es así, porque no es solamente al laburante, en realidad es el que menos tienen. Pero a ver, Nicolás. Sí. Vos decís que está aumentando la explotación. O sea, es que yo soy un joven bueno, no tan joven de formación marxista, lo que vos aclaras de decir es que está aumentando la plusvalía. Y lo que vos decís es que vivimos en el capitalismo. Y yo estoy de acuerdo con los dos. Como vivimos en el modo de producción capitalista, está aumentando la plusvalía y los que gobiernan tienen negocios con este, con el otro. ¿Cuál es la alternativa? ¿Plantear el socialismo? Porque, ¿sabes qué? En Alemania los vínculos entre los negocios y los gobernantes son más o menos iguales, en Estados Unidos también. Así que si el planteo es que estamos en el capitalismo y que el capitalismo es un sistema injusto, yo estoy totalmente de acuerdo. No le echemos la culpa a Macri. No, sí, también. Pero es que, porque el capitalismo no es una abstracción. Tiene gobiernos, tiene empresarios. ¿Pero no te parece pedirle mucho a Macri que instaure el socialismo? Mira, está pasando, estamos en feriado largo por el 1 de mayo, ¿no? Sí. El martes es el 1 de mayo. Yo creo que es una provocación al pueblo argentino que en las vísperas del 1 de mayo se vuelve a insistir con la reforma laboral. Mira, más que cosa notable, ¿no? Porque faltan 2 días y el gobierno, para festejar el 1 de mayo, que dice reforma laboral. Te la resumo. Pasantías. Sí. Así, trabajo descalificado de la juventud. Reducción de las indemnizaciones. O la elaboración de un fondo que el trabajador va a aportar para su propio despido. Es como esa gente, viste, que en el pasado compraba para cuando se iba a morir, buscaba a ver si ya tenía su nicho ya comprado. Bueno, tenemos eso. El tema muy importante de una agencia de salud que se pactó con la burocracia sindical, que es nefasta, porque es para que el afiliado de la obra social, que ahora hace juicio, cuando la obra social no le da las prestaciones, no pueda hacer más juicios. Y después lo que se decía también, a este blanqueo, que es inconstitucional, y va a terminar judicializado, como fue en su momento la ley de RT, porque a un trabajador, que es un ciudadano, no se le puede negar el derecho a ir a la justicia cuando estuvo en negro durante una cantidad de años. Y el gobierno, las empresas que tuvieron en negro un trabajador, le perdona ese pasivo y castiga al trabajador con el hecho de que no pueda hacer un juicio para que los tribunales determinen con qué monto va a ser indemnizado por el tiempo que estuvo en negro. También... Entonces, no, eso es lo que hace el gobierno, faltando 2 días para esto. ¿Y con quién lo hace? Lo hace con el acuerdo de una parte muy importante de la CGT, por esto hay que decirlo también. Y este bueno, tema, eso viene acordado ya desde el año pasado. Que no lo pudieron hacer por la jornada del 18 de diciembre, y ahora, ¿quién se lo va a votar en el Congreso? Porque el PRO no tiene mayoría ni en Cámara de Diputados ni en senadores. Según dicen toda la información periodística, ya tendrían de acuerdo por lo menos un sector del PJ, porque si no, no lo podrían aprobar. Pero entonces tenemos en la víspera del 1 de mayo una reforma laboral contra el pueblo trabajador. Le tomo el desafío a Nicolás y sí, efectivamente, acá no hay salida en los márgenes del sistema capitalista, pero no es Macri, obviamente, quien va a producir ese cambio, sino la necesidad de que los trabajadores construyan su gran fuerza política, y a esto aspiramos desde el Frente de Izquierda para llegar al efecto benéfico que puede
puede tener el macrismo, que es demostrar ante los ojos de millones que el capitalismo que el Estado es una junta que administra los negocios de la burguesía al servicio del puñado que tiene el control de los resortes económicos y que es la gran mayoría nacional la que tiene que tomar, la que tiene que tener el control del gobierno. Fue siempre así, fue siempre así, ¿eh? Bueno, y siempre así. Sí, pero vos tenés... pero no siempre tenés el experimento en donde los dueños directos del poder económico son los que están en el ejercicio del poder político. Bueno, pará, con el kirchnerismo no era muy diferente, ¿no? Esto es lo que tiene de diferencia específica, es un gobierno más directamente de gran capital. Entonces, con las medidas que está tomando, yo digo, está blanqueando ante millones, no solo los trabajadores, sectores, las clases medias que se están pauperizando, de que así no va. De que los problemas estructurales que tiene la economía argentina no vienen de este supuesto mejor equipo en los últimos 50 años, sino que viene de un cambio drástico. La deuda externa que se sigue incrementando y que es absolutamente impagable, la fuga de capitales. Bueno, para eso hay que tener un programa alternativo y entre otras cuestiones, bueno, este 1 de mayo vamos a estar en Plaza de Mayo apoyando a todos los sectores que están hoy peleando contra el ajuste a partir de las 3 de la tarde, de las 15 horas, y entre otras cuestiones levantando la necesidad de nacionalizar todas las industrias vinculadas al sector energético para que estén gestionadas por sus trabajadores y los usuarios. Sí, una cosa antes de darle la palabra. Yo creo que en realidad lo que estaba diciendo y lo que venimos escuchando, por ejemplo, ayer de todos los ciudadanos que pasaron por el piso, era esta sensación de que todos los funcionarios de la cabecera, diríamos, del gobierno, no solamente Mauricio Macri, hablamos de Duhovne, hablamos de... se me fue el nombre del ministro de Energía. Aranguren. De Aranguren. O sea, hablamos de un montón de ministros que no vienen de hacer política, sino que vienen del sector empresarial, como muchos de las grandes figuras de Cambiemos. Entonces, como que no tienen una sensibilidad que es mirar hacia los que están más abajo. Como que la gente necesitada, el que menos tiene, el que no consigue laburo, el que a los 30 años, nos contaba un vecino, el hijo no puede conseguir trabajo, es como que ahí dicen, pará, ¿y dónde está la sensibilidad de esta gente? Mirá, porque ellos tienen mucho dinero, ¿no? A eso me refiero. Sí, yo no te puedo responder esa pregunta porque de política no entiendo mucho, soy economista, pero lo único que te diría es lo siguiente. Esa gente votó este gobierno en 2015. Supongamos que fue estafada y que les mintieron, etcétera. Fue elegir en el 2019. En el 2017 votó este gobierno con el 42% de los votos y había habido 1 año y medio de ajuste. Por lo tanto, si la gente percibiera que este es un gobierno de los ricos que le está sacando la plata para allá, no lo hubieran votado. A ver, es un contrafacto igual, pero quiero decirte, no nos perdamos de vista que el 42% de la población, en su mayoría pobres, ¿sí? Pues una cuestión estadística. Convengamos que no se había hablado ni de la reforma laboral, ni de la reforma previsional, ni tampoco de la reforma Pero había tributaria. habido el peor ajuste de los últimos no sé cuántos años ya. A ver, no quería decir solamente una cuestión con la reforma laboral. Yo creo que de ninguna manera este gobierno lo que quiere es hambriar a los trabajadores, así. Por ahí hace un plan que lo termina haciendo, sí, pero me consta que esa no es la intención. La idea es aumentar la productividad no a costa del salario, sino a costa de los otros costos no laborales. Veremos si se hace bien o se hace mal, pero creo que esa es la idea del gobierno. ¿Cuáles costos, por ejemplo? No, pero quiero decirte esto. Así como decimos esto, vos te cansaste seguramente de escuchar acá a las pymes que te dicen, si pago todos los impuestos no puedo abrir la persiana. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Las pymes son el 99% de las empresas en Argentina. Son las pymes. En cantidad, ¿sí? Y todo el mundo te dice que con este nivel impositivo no podemos producir. Entonces, si no haces una reforma laboral que le aumente la productividad de ese tipo y que le baje algunos costos, no puede abrir la persiana. Por lo tanto, tenemos que buscar una reforma laboral que no sea sobre el salario. De hecho, vimos un peluquero cortando el pelo en la calle porque no podía pagar la luz. Pero yo escuché a las pymes decir otra cosa. Que te dé una factura, por ejemplo, de 5.000 pesos de gas, y va a tener una factura de 80.000 pesos de gas. Bueno, ¿Cuál es la política del gobierno? Ajustar al trabajador y no ajustar a Repsol, a Metrogas, ¿entiende? Porque si quisieran, yo hablé con empresarios pymes y me puse un programa de televisión. Ahora, no puede ser que el empresario pyme tenga que pagar la tarifa más alta. ¿Cuánto sale el interés en un banco en descubierto por un empresario pyme? 50%. Bueno, siempre el fondeo de los pymes lo saqué a los bancos, lo saqué a las petroleras y lo paga el trabajador. Eso no puede ser. El Frente de Izquierda, en cambio, quiere nacionalizar el petróleo, la banca, pero no ajustar al trabajador. ¿Nacionalizar la banca? Por supuesto. ¿Nacionalizar la la banca? Nos quedamos sin tiempo, se fuga gente. la plata. Perdón, pero se fuga estos 3.000 millones de que hablaban acá.
Entonces tenemos que los recursos del país, que son